Bien, una vez calculado el valor del N60, pasa a estimar el valor del N160. El valor del N160 es igual al valor del N60 multiplicado por el factor de presión de confinamiento. Se ha demostrado que existe una variación del valor del número de golpes de la prueba con respecto al valor del número de golpes corregido mediante el factor de presión de confinamiento. Y esta afectación es más pronunciada en suelos arcillosos y también afecta mucho más cuando se está estimando los valores de la capacidad soportante o el número de golpes a mayor profundidad. Pero sin embargo tiene un límite. El límite es que no supere o que sea igual a 2 veces el N60. Entonces el N160 siempre será menor a 2 veces el N60. Los investigadores han planteado varios modelos matemáticos, entre los cuales he destacado estos dos modelos, el modelo de Liao-Widman en 1986 y el valor del modelo de Skempton de 1986, donde Widman y Liao establecen que el factor de corrección es igual a la raíz cuadrada de 1 dividido entre RS. Asimismo, Skempton establece que el factor de corrección es igual a 2 dividido entre 1 más RS, donde RS en ambos casos es igual a la presión efectiva a esa profundidad partido por la presión atmosférica. Bien, para tener un concepto un poco más clarificado, se ha propuesto un ejemplo. En este ejemplo se está utilizando para el ensayo un equipo automatizado de marca Dando Tessier MK2 que tiene certificado una energía del 75%. El diámetro para la perforación se ha utilizado un casing de 96 milímetros de diámetro exterior. El método con el cual se ha hecho el muestreo ha sido con una cucharilla de tubería partida estándar, ¿no? Entonces, en la perforación de los estratos se ha encontrado 3 metros de arcilla con un peso específico de 16.5 kilonewtons por metro cúbico. Seguido de esto se ha encontrado un estrato de arena con 2.6 metros de espesor. Seguido de esto se ha encontrado una capa de limo con 1.85 metros de espesor. Y al finalizar estos estratos se ha encontrado una capa de grava de 2 metros de espesor. Bien, se ha elaborado esta tabla. En la parte izquierda se tienen los estratos y las profundidades indicadas. También se ha iniciado con una columna donde se está colocando las profundidades y al lado se está colocando el valor del golpe del ensayo lecturados, que son la suma del N2 y N3, que en este caso al primer metro llegan a ser 15 golpes por 30 centímetros, al segundo metro llega a ser 18 golpes por 30 centímetros y así sucesivamente a las distintas profundidades que se ha explorado. Se ha contabilizado el número de golpes por cada 30 centímetros de penetración del muestrador de tubo partido. Como verán, no tenemos datos continuos. ¿Por qué? Porque el ensayo de penetración estándar es discontinuo. Se tiene que establecer las profundidades a las cuales se llevaría a cabo el ensayo. Primero, las correcciones parten en principio por la corrección de energía. Como es un equipo automatizado y se tiene un factor de corrección de 1.25. También seguidamente se corrige con el factor de longitud de varillaje, que aproximadamente hasta los 4 metros tiene un valor constante de 0,75. A partir de ahí ya incrementa en función a los valores de la tabla anteriormente planteada.
También tenemos por el tipo de muestreador, como les indiqué, se ha utilizado un muestreador estándar, el cual siempre por lo general en estas tablas va a tener un valor de 1. El factor de corrección por el diámetro del hueco también está dentro de los rangos donde arroja un factor de 1 y, porque ha sido de 96 milímetros, es inferior al límite de la primera casilla de la tabla. Bien, con estos valores multiplicamos el número de valores por el factor corregido y se tienen que el N60 para el primer metro tiene 14.06, para el segundo metro de 18 baja a 16.88, para el tercer metro de 23 baja a 21.56 y así sucesivamente se va obteniendo los valores de el N60 a distintas profundidades. Una vez obtenido el N60 se va a realizar la corrección por confinamiento, por presión de confinamiento, donde se establece en principio la presión efectiva a esa profundidad. Como no se ha hablado de nivel freático, es directamente a la presión de suelo. Por ejemplo, para esta profundidad de 280 se multiplica la profundidad 280 por el peso específico de la arcilla. A esta profundidad será la multiplicación del peso específico por la diferencia de la profundidad de 5.60 menos 280 más el incremento de la presión inicial previa que se tenía del estrato arcilla, porque la arcilla arcilloso que está encima de la arena. En este caso también será la presión igual a la presión previa de la arena más la diferencia de alturas de 745 menos 560 por el peso específico del limo, y así en el siguiente estrato también el mismo cálculo. Y con esta presión efectiva se utiliza el modelo planteado por Leo Whitman o Skempton, donde se tiene determinado el factor de corrección por confinamiento. Y con este factor de confinamiento puede ser el de Whitman o el de Skempton, ¿no? Yo he utilizado el de la primera columna, ¿no? Donde el N160 es igual a de 1793, que es mucho mayor que 15. Pero si ustedes ven en la parte inferior de 18 a 18.31, de 19 baja a 17.96 y de 20 baja a 17.65. Entonces, claro está que el factor de confinamiento afecta mucho más a mayor profundidad. Bien, con esto se tienen que realizar después las gráficas escalonadas, donde se coloca en el eje de las abscisas el número de golpes y en el eje vertical a la profundidad que se haya estudiado. Entonces, como se verá, existen tres gráficos que están variando similarmente pero con diferentes valores, que son representación del número de golpes lecturado in situ, corregido al N60, y el número de golpes N1 entre paréntesis 60. Bien, eso sería todo. Y bueno, recomendarles que un ensayo SPT siempre tendrá que tener estos factores de corrección para ser analizado y utilizado en modelos matemáticos y correlaciones que han presentado los diferentes autores. El SPT ha sido muy criticado, por el cual todos los modelos de parámetros parámetros geotécnicos del suelo están en función a un número de golpes. Entonces, bueno, con esto finalizo y agradecerles por el tiempo prestado